Hola amigos, hoy vamos a tratar el tema de los filtros de colores para lámparas. Veremos de forma rápida qué es la luz para entender el comportamiento frente al objeto y ver por qué los percibimos del color u otro. Una vez comprendamos esto, pasaremos a ver los tipos de filtros, centrándonos en los de conversión, los que convierten una luz emitida por una fuente a una temperatura diferente a la original, y en los filtros de color. Pero, ¿qué es la luz? Empecemos por el primer concepto. Pues, aunque parezca algo abstracto y difícil de entender, no es otra cosa que la manifestación visual de la emisión energética. Es una de las radiaciones electromagnéticas que están presentes en la naturaleza, que se mueve en línea recta a una elevadísima velocidad y que es emitida por algunos cuerpos, o bien por incandescencia o bien por luminiscencia, y que ilumina a los objetos y por tanto los hace visibles. Podemos distinguirla y clasificarla según su origen, es decir, su fuente emisora, en natural o artificial. La natural, pues el sol, el fuego, los relámpagos e incluso algunos animales como la luciérnaga y las medusas. Si es la artificial, es la creada por el hombre y que tenemos a pulsación de interruptor, o bien para generarla o bien para apagarla. Dentro del concepto luz, tenemos que distinguir y nos vamos a centrar en la conocida como luz blanca o espectro visible y que nos permite percibir los objetos que nos rodean. El procesamiento que hace nuestro cerebro de esa radiación rebotada o absorbida por el objeto nos llega a los ojos. Se encuentra formada por los tres colores primarios del sistema RGB, rojo, verde y azul, y todas sus posibles y múltiples combinaciones. Según un objeto absorba más o menos cantidad de una tonalidad de esos colores, de su colorimetría, así lo percibiremos. Recordemos que la unión de los tres colores primarios RGB, rojo, verde y azul, es conocida como luz blanca. Si vemos un objeto rojo, es porque absorbe las radiaciones del espectro de los tonos verdes y azules y refleja las correspondientes al rojo. Si el objeto que se ve es negro, es porque absorbe todas las radiaciones electromagnéticas del haz de luz, es decir, todo el espectro que emite, todos sus colores, y no refleja ninguno. Esa absorción total del espectro de luz por parte de un objeto, nuestro cerebro lo procesa como color negro. Volvemos a recordar, si un objeto refleja todas las ondas que emite un foco de luz emisor y no absorbe ninguno, refleja la combinación de toda la colorimetría de los tres colores primarios, rojo, verde y azul, y ese resultado es procesado por nosotros como color blanco. Con este cuadro comparativo vamos a entender mejor los ejemplos de qué ocurre cuando la luz incide sobre un objeto de color, o negro o blanco. Tenemos que distinguir que la luz visible o blanca se toma como referencia ideal la que se asemeja a la emitida por el sol a mediodía y que ronda la temperatura de color de luz fría aproximadamente de los 5600 Kelvin. También en otras lámparas podemos tener unas tonalidades más tenues y que rondan los 2300-2700 Kelvin. Por ejemplo, en una lámpara incandescente doméstica. Esta luz ya deriva a tonos anaranjados, pues están más acentuados los colores de longitudes de onda más altas, los 600 nanómetros. Aunque la luz que emite una bombilla incandescente es de espectro continuo y presenta todos los colores, sí tiene más acentuados las crestas de espectralidad de los naranjas. También tenemos que hacer mención, y ya entrando en los filtros de color que usaremos en luminaria, que dentro de la fuente de las luces artificiales, las bombillas, lámparas, focos, emisores de luz, llamémoslo el sinónimo que queramos, podemos contar con fuentes que nos proporcionan todos los colores posibles que puede ver el humano, es decir, tienen un espectro continuo, o que por sus características físicas o químicas solo nos mostrarán unos colores o rango determinado. Tienen un espectro discontinuo, en el que no todos los colores que conocemos pueden ser vistos. Por ejemplo, una bombilla incandescente casera emite luz porque este filamento que tiene dentro, envasado con un gas que suele ser nitrógeno o argón, se excita con el paso de la electricidad y se vuelve incandescente, genera energía, pero también se calienta y emite calor. Esta luz emitida, como todos hemos nombrado, tiene un espectro continuo, con tonos ligeramente anaranjados. Como luz fría artificial podemos tener en cuenta una luz en una lámpara HMI, un tipo de lámpara de descarga que produce luz gracias a dos electrodos, por lo que salta una corriente eléctrica dentro de un tubo relleno de un gas haluro. Aunque es de espectro discontinuo, gracias a la similitud con el espectro completo de la bombilla incandescente, recordemos que es esta, junto a su elevada salida de luz, poca disipación de calor y consiguiendo una temperatura de color fría, la sitúa en una de las favoritas junto a las de tecnología LED para la iluminación en escenas. Este proceso se llama luminiscencia
y se distingue de la incandescencia en que no depende de la generación de calor como consecuencia del paso de la electricidad a través de un conductor o filamento. La gran ventaja del HMI es la eficiencia para transformar energía eléctrica en energía lumínica. Recordemos que las bombillas convencionales incandescentes transforman la energía en luz, pero una gran parte se disipa y se pierde como calor. Una vez explicado levemente cómo funcionan algunas luminarias y principios básicos de la luz, comenzaremos con los filtros de efecto de color. La función de estos filtros es bloquear o absorber parte del espectro de la luz, su colorimetría, y que de otra forma llegaría intacta al ojo humano. Un filtro rojo absorbe las luces azul y verde y deja pasar la luz roja. Un filtro magenta absorbe la luz verde y deja pasar las luces azul y roja. La suma de las luces azul y roja resulta como magenta. Para hablar de los filtros tenemos como referencia la web livefilters.com. Si nos centramos en los aspectos de los filtros de color, lo que conseguiremos será cambiar la colorimetría resultante de nuestro haz de luz emitido. Para intentar que nuestra práctica sea lo más real y limpia, consideraremos que la lámpara fuente emisora de luz, a sufrir el cambio con los filtros, será luz HMI, que es blanca con bastante luminosidad y de espectro casi continuo. Tomando un par de filtros de efecto de color al azar, comenzaremos por ejemplo eligiendo el rosa claro 0,35. Si vemos su curva de espectralidad, observaremos que tiene predominio de longitudes de onda de la frecuencia de los rojos y amarillos y en segundo porcentaje predominantes azules. Si observamos sus coordenadas X e Y, 0,335 y 0,289, ubicaremos al color dentro de la curva RGB o SET como un tono sin excesiva saturación, en un color rosa pastel. Con un ratio de absorción de 0,21 indica que es un color con poca absorción, de manera que refleja la mayoría de las longitudes de onda. Es un color en tonalidad próxima al blanco, por ser un tono claro y categoría pastel. Por ello se encuentra cercano al punto de intersección de los tres colores RGB en la curva SET. Recordemos que la unión de los tres colores primarios conformaban el blanco puro. Todo color que esté cercano a esa intersección y unión de los tres colores RGB, rojo, azul y verde, tendrá una tonalidad muy clara y próxima al blanco. Al no encontrarse próximo a los bordes de la curva SET, no es un color con gran saturación. La saturación es la intensidad de un matiz específico, se basa en la pureza del color. Un color muy saturado tiene un color vivo e intenso, mientras que un color menos saturado parece más descolorido o gris. Su ratio de transmisión es 61,3, lo que indica que es alto. Ello nos lleva a decir que es un filtro que facilitará la transmisión, el paso de luz, a través de él. Los filtros o gelatinas trabajan por transmisión selectiva. Se produce cuando la luz atraviesa un objeto de color. Parte de la luz va a ser absorbida y parte de esa luz va a ser transmitida al objeto. Los filtros de color van a dejar pasar su color o sus componentes espectrales, si no son colores puros, y van a absorber el resto de ellos. Por ejemplo, si la luz blanca, unión del rojo, verde y azul, pasa a través de una superficie roja, el verde y el azul son absorbidos y solo es transmitido el color rojo. Por lo tanto, a través de ese filtro vamos a ver luz roja. Un filtro azul deja pasar las longitudes de onda azules y absorbe las longitudes de onda rojas y verdes. Ahora vamos a ver el mismo filtro, pero considerando que la lámpara de fuente emisora de luz que se transmitirá por el filtro será la de una lámpara de tungsteno. Recordamos que tiene una luz incandescente de espectro continuo, pero con marcados tonos anaranjados, ya que tiene más pronunciado ese espectro de colores en sus longitudes de ondas más cálidos, más altos. Si vemos su curva de espectralidad de esa luz emitida por una lámpara de tungsteno y sometida a pasar por un filtro rosa claro 0,35, sus coordenadas han cambiado. Ahora son X 0,462 e Y 0,37, moviéndose el color dentro de la curva RGB como un tono más anaranjado. Con un ratio de absorción de 0,19 frente al antiguo 0,21, indica que ahora es un color aún con menor absorción, de manera que refleja la mayoría de las longitudes de onda. Al ser un color con menos absorción y que va a neutralizar o restar menor peso al color de luz origen, el haz de luz coloreado seguirá muy cercano a su color de emisión original, el anaranjado. Su ratio de transmisión ahora ha subido a 64 desde el antiguo 61,3, lo que indica que ahora es más alto. Ello nos lleva a decir que este filtro facilitará el paso de luz a través de él. Y eso es debido al que al ser un filtro de color con marcado espectro naranja y rojo, se mueve dentro de las longitudes de onda de la luz que promueve el propio filtro. Si elegimos ahora otro filtro de color al azar dentro de la página livefilter.com, vámonos por ejemplo al verde amarillo oscuro 0,90.
el 0,90 verde amarillo oscuro, si observamos su curva de espectralidad, veremos que tiene predominio de longitudes de onda de la frecuencia del verde y en segundo porcentaje predominantes tanto de azul como de amarillo, prácticamente partes iguales. Si observamos sus coordenadas x 0,184 e y 0,641, lo ubicamos dentro de la curva RGB como un color con mayor saturación que el anterior y un tono verde vivo. Con un ratio de absorción de 0,96 indica que es un color con muchísima saturación, está próxima al 1, de manera que bloqueará la mayoría de las longitudes de onda que no sean verdes. Es un color en una tonalidad muy lejana al blanco y además está cercana a bordes en la curva RGB, lo que confiere la característica de tener una saturación alta. Su ratio de transmisión es 10,9, lo que indica que es mucho más bajo que el rosa palo considerado en el ejemplo anterior. Ello indica que este filtro atenuará, dificultará o restará intensidad al paso de luz a través de él. Su transmisión es más baja. Recordemos que los filtros o gelatinas trabajan por transmisión selectiva y se produce cuando la luz atraviesa un objeto de color. Parte de esa luz va a ser absorbida y parte va a ser transmitida al objeto final. Ahora vamos a ver el mismo filtro, pero considerando la lámpara de fuente emisora de luz de tungsteno. Recordemos que tiene una luz incandescente de espectro continuo, pero con marcados tonos anaranjados, ya que tiene más pronunciado ese espectro de colores en sus longitudes de ondas más cálidas, más altos. Si vemos su curva de espectralidad de esa luz emitida por una lámpara de tungsteno y que es sometida a pasar ahora por un filtro verde-amarillo oscuro 0,90, veremos que tiene predominio de longitudes de onda de la frecuencia del verde y en segundo porcentaje predominantes de azules y amarillos, prácticamente a partes iguales. Pero sus coordenadas han cambiado. Ahora son x 0,196 e y 0,685, moviéndose el color dentro de la curva RGB con un tono verde más intenso. Con un ratio de absorción de 1,05 frente al antiguo 0,96, indica que ahora es un color con mayor absorción, de manera que bloqueará la mayoría de las longitudes de onda que no sean verdes. Es un color en tonalidades muy lejano al blanco y además más cercano al borde de la curva RGB, lo que le confiere la característica de tener una saturación alta. Su ratio de transmisión es 9 frente al antiguo 10,9, lo que indica que es algo más bajo que una luz blanca HMI. Ello indica que este filtro atenuará, dificultará o restará intensidad al paso de luz a través de él, ya que tenemos un haz de luz con tonos de longitudes de onda cálidos, mayoritariamente amarillos, naranjas y rojos, y que se transmite por un filtro de color con tonalidades verdes. Este haz de luz generado derivará un tono verde brillante, más saturado e inclinándose ligeramente en la curva RGB hacia la derecha, zona donde se representan las longitudes de los colores cálidos, amarillos, naranjas y rojos. Si nos fijamos, los filtros con colores de mayor índice de absorción tienen menor número de transmisión y los filtros con menor absorción suelen conllevar un mayor número de transmisión. En la web de lifilter.com también podemos encontrar descripciones y comparativas de cómo se comportaría la luz atravesando ese filtro de efecto de color elegido si tenemos una luz de cierta temperatura y se atenúa con su flujo de intensidad luminosa, es decir, con esa concentración de luz o densidad de luz emitida. Podemos comprobar a nivel gráfico cómo cambia el haz de luz una vez atraviesa el filtro, si es generada por una bombilla de 2000 Kelvin, 2700 o 3200 y con una intensidad del 100%, del 50% o del 30% de intensidad lumínica, respectivamente. Cambiando ahora a otro tipo de filtros técnicos, tenemos los filtros conversores de luz, los conocidos como CT. Convierte la temperatura de color de luz emitida, una vez pasa a través de ellos, en una luz con diferente temperatura de color. Es decir, si tenemos una luz fría de temperatura en torno a 5600 Kelvin, donde predominan en mayor o menor medida los azules y queremos convertirla en una luz cálida aproximadamente de 3200 Kelvin, que es por ejemplo la que emite una bombilla incandescente de tungsteno y donde predominan los tonos anaranjados, lo podríamos conseguir con estos filtros CT. Tenemos que distinguir entre los filtros que se necesitan sobre una luz fría para convertirla en luz cálida, conocidos como CTO, orange, naranja, con tonalidades naranjadas y con un código de clasificación de color más alto, y los que debemos usar sobre un haz de luz emitida de temperatura cálida para convertirla en fría. Los CTB, blue o azul, con tonalidades azules y clasificados con códigos de color más bajos. Gracias a un desplegable en la web de lifilter.com podemos seleccionar qué fuente de luz emisora vamos a cambiar de temperatura, todo dentro de los filtros de conversión. Si seleccionamos cuál es la fuente emisora de luz, nos muestra la gama de filtros necesarios para convertirla a la luz
que deseamos proyectar. Si tenemos una luz de tungsteno de 3200 Kelvin y queremos cambiar su temperatura de color a una luz fría diurna de 5700, necesitaríamos, según el muestrario de la web, un filtro conversor 201 completo CTB, Blue, azul. El filtro tiene predominante de color azul y se localiza en el diagrama de la curva RGB con las coordenadas X0228 e Y0233. Al encontrarse cerca del borde de la curvatura, indica que es un color con saturación media alta. Tiene un ratio de transmisión de 34, es algo medio bajo, lo que indica que este filtro impedirá en cierta medida el paso de luz a través de él. Con un ratio de absorción de 0,47, indica que es un color con absorción media, de manera que refleja parte de las longitudes de onda. Atención, que ahora necesitamos hacer un paréntesis informativo. Contraído del término grado microrrecíproco, el Miret es una unidad de medida utilizada para expresar la temperatura de color. Está dado por la fórmula Miret es 1.000.000 entre la temperatura T, donde T va expresada en Kelvin. Un flash fotográfico electrónico estándar con una temperatura de color de los 5000 Kelvin tiene un valor M Miret de 200. Como podemos ver, el concepto Miret y la temperatura de color es inversamente proporcional. Un mayor número Miret indica que la temperatura de color de la luz será más cálida. En nuestro caso, para el filtro 201 CTB Blue, tenemos un Miret negativo, menos 137, lo que indica, al ser inversamente proporcional, es que estaremos subiendo la temperatura de la luz emitida para conseguir esa luz fría de 5700 que deseamos. Indicamos que existe una opción dentro de los desplegables de la Weatly Filter donde disponemos de un simulador virtual donde si seleccionamos la temperatura de color emitida y señalamos la temperatura de color que queremos obtener, nos muestra el código concreto del filtro conversor catalogado que necesitaremos. Si tenemos una luz diurna fría de 6500 Kelvin y queremos cambiar su temperatura de color a una luz cálida de aproximadamente 2500, necesitaríamos, según el muestrario de la web, un filtro conversor 286 1,5 CTO, orange, naranja. El filtro tiene predominantes de colores rojo y naranja y se localiza en el diagrama de la curva RGB con las coordenadas X478 e Y0422. Al encontrarse cerca del borde de la curvatura, indica que es un color con saturación medio alto. Tiene un ratio de transmisión de 48,2, que es bastante medio, lo que indica que este filtro impedirá en cierta medida el paso de luz a través de él. Con un ratio de absorción de 0,32, indica que es un color con una absorción media-baja, de manera que reflejará gran parte de las longitudes de onda. Para el filtro 286 CTO, orange o naranja, tenemos el Miret positivo, más 245, lo que indica que al ser inversamente proporcional estaremos bajando la temperatura de la luz emitida para conseguir esa luz cálida de 2500 Kelvin que deseamos. Pues amigos, hasta aquí las explicaciones de los filtros de efectos de color y los de conversores de temperatura. Para finalizar, os mostraremos un ejemplo de nuestra lista de la compra de los 4 filtros mencionados a lo largo de este vídeo y que podríamos usar en un espectáculo audiovisual. Tendríamos 2 filtros de efecto de color, el 0,35 y el 0,90, y otros 2 conversores de luz de temperatura de color. El 201 que corrige una luz de tungsteno y la convierte en luz día fría, y el 286 que varía la temperatura de una luz fría de 6500 a una calidad de 2500 cercana a una lámpara de tungsteno. Bueno, queridos compañeros, pues hemos intentado explicar cómo se comporta la luz interactuando con 2 tipos de filtros. Muchas gracias por visitarnos. Dadnos un like y nos vemos en el siguiente vídeo.